Sherlock Holmes es un detective extraordinario que resolvía cualquier crimen, pero era un personaje de ficción. Pero hubo uno que por su trabajo en la vida real lo apodaron el Sherlock Holmes mexicano, y hoy te contaré su historia. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Muchísimas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto que entren a ver el video. Hoy les voy a platicar acerca de el Sherlock Holmes mexicano. Y como ustedes vieron y escucharon en el intro, bueno, Sherlock Holmes es un personaje de ficción de el señor Sir Arthur Conan Doyle. Él es el autor, él es el escritor que creó este personaje de ficción, que era un detective de los mejores del mundo que podía resolver cualquier caso. Y claro, Sherlock Holmes, la habilidad que tenía era tener la atención o mirar todos los detalles. Es por eso que el personaje del día de hoy, que es mexicano, se le apodó o se ganó el mote de el Sherlock Holmes mexicano. Pero bueno, como toda historia, no todo es blanco o no todo es negro. Todos los seres humanos tienen sus blancos, sus negros, ahí sus tonalidades grises, hablando de la personalidad y actitudes. Y claro, este no fue la excepción. Pero vamos a conocer su historia. Les voy a ir mencionando poco a poco para que conozcamos mejor y sepamos quién es este o quién fue este personaje. Fíjense. Si bien es cierto que los delincuentes y criminales son muy notorios y conocidos por los lamentables hechos y horribles crímenes que cometen, el saber de sus delitos nunca sería posible si no hubiesen sido detenidos, y para que eso haya sucedido, tuvo que haber algunos policías y detectives muy eficaces y con buenas intenciones para investigar y atraparlos. En muchas ocasiones se sabe de los asesinos seriales, pero hoy el protagonista es una persona que, gracias a su buena labor y actitud profesional en servir y proteger, pudo destacar con hechos lo bien que hizo su trabajo, y tan es así que se le apodó el Sherlock Holmes mexicano. Así que conozcamos la historia de este superpolicía y cómo fue que llegó a ser y decidir ser un buen investigador. El nombre de este mexicano fue Valente Quintana González y nació en 1889 en Tamaulipas, México. Se convirtió en una leyenda del mundo policial mexicano durante las primeras décadas del siglo XX. Y bueno, las habilidades por las que pudo llegar a tener este mote y tener una gran carrera policial es que se destacaba por su inteligencia, habilidad de observación y razonamiento deductivo, similar al de el personaje de Sherlock Holmes. La historia del detective Valente Quintana está llena de mitos que marcaron su carrera en las primeras décadas, en los primeros años ahí después de 1920. Era un hombre esbelto y bien parecido, pero que gracias a sus habilidades de investigación se ganó el apodo de el Sherlock Holmes mexicano. Pero a diferencia del personaje que creó Sir Arthur Conan Doyle, bueno, pues este personaje lo hacía en México y fue en la época post-revolucionaria. Este hombre de nombre Valente, nacido en 1889, los primeros años de su vida y los primeros estudios que tuvo fue en Estados Unidos, y fue tanta su habilidad allá en Estados Unidos en donde estudió que le ofrecieron un puesto. Pero fíjense, les platico más al respecto.
Según el propio testimonio de Valente, cuando concluyó la primaria acá en México y después cruzó la frontera llegando a los Estados Unidos, donde vivió una experiencia que marcaría el inicio de su trayectoria. Cuando se encontraba en Brownsville, Texas, Quintana fue acusado de robo por el dueño de una tienda de abarrotes. Pero él dijo que no había sido. Para probar su inocencia, el mexicano inició una búsqueda con sus propios recursos para dar con los verdaderos responsables. Al cabo de unos días, logró identificar al ladrón gracias a su pericia y habilidad de poder investigar de buena forma. Luego de haber limpiado su nombre y hacerle ver al dueño de la tienda que él no había sido y haber encontrado a los verdaderos culpables, la Escuela de Detectives de Estados Unidos, Detective School of America, se interesó por las aptitudes de Quintana, quien pese a su corta edad mostraba dotes de un gran investigador, de un gran detective, porque no era cosa fácil. Imagínense, este hombre tan joven, estando en Estados Unidos, en un país que no es el suyo, y luego que lo acusen de robo. Bueno, pues la verdad es que ahí las circunstancias lo estaban orillando a poder sacar todos sus talentos, a sacar toda esa inteligencia, esa percepción o esa atención al detalle para poder encontrar a los culpables. Y claro que no era nada fácil estando en otro país. Sin embargo, Valente Quintana tuvo la habilidad de poder encontrar a los verdaderos culpables, así primeramente mostrando su inocencia, limpiando su nombre, pero claro, esto no pasó desapercibido para esta escuela de detectives en Estados Unidos. Y fue así como se convirtió en un alumno de dicha institución e incluso le ofrecieron ser comandante de grupo. Así que eso ya le estaba causando frutos de tener una gran inteligencia, ser muy perspicaz, y por eso le ofrecían este puesto en la escuela de detectives. Sin embargo, para ello le pedían que tenía que renunciar a su nacionalidad mexicana, requisito que Quintana no aceptó. Ahí también ya se estaba viendo lo que eran sus prioridades o sus ideales, más que prioridades, sus ideales de no querer renunciar a ser mexicano. Así que bueno, sí, muchas habilidades, un buen puesto y demás, pero él no quería renunciar a ser mexicano, y es algo que ya estaba marcando su personalidad. Fue así como a sus 27 años de edad decidió regresar a su país natal, acá a México, y en 1917 Quintana llegó a lo que se le conoce como la Ciudad de México, hoy día la CDMX, y se unió a las fuerzas policiales. A partir de ese año, el tamaulipeco le siguió los pasos a los criminales de más alto perfil, por lo que se hizo acreedor de una fama que se veía reflejada en los titulares de la prensa local. No era cualquier policía, no era cualquier investigador, ya se le estaba conociendo, ya se sabía de los logros que estaba teniendo en la carrera policial, y claramente la prensa, al haber investigado, ya también sabían del paso que había tenido en Estados Unidos y de esa experiencia amarga que al final fue agridulce, que la convirtió en algo positivo para él, de que lo acusaban de robo en los Estados Unidos. Así que era muy habilidoso, se disfrazaba para poder ahí meterse en lugares lúgubres, ahí en donde no podía entrar cualquier policía, y digo cualquier policía porque él era policía y sí entró en esos lugares, pero estaba disfrazado y pasaba desapercibido. Entonces esa era una de sus habilidades de entre todas las demás que tenía. Fíjense, se infiltraba en el bajo mundo por lo regular disfrazado y se enteraba de chismes que le permitían resolver casos y atrapar a delincuentes destacados.
describió Benjamin T. Smith, que más adelante escribió un libro al respecto. 4 años después de que había llegado a la Ciudad de México, Quintana protagonizó su primer golpe contra el crimen. En 1921 logró detener a una banda de ladrones de ferrocarriles que eran buscados por las autoridades debido a un atraco en Laredo, en el que se sustrajeron en su momento 100,000 pesos en oro y plata. Cabe destacar algo, queridos amigos, amigas, que en ese tiempo 100,000 pesos era una gran, pero gran fortuna, si hoy día, en este 2025, 100,000 pesos mexicanos puede sonar que sí es una cantidad considerable de dinero, pero que tampoco es una fortuna, la verdad es que en 1921 en México era una cantidad estratosférica. Y fíjense, hice una investigación al respecto para poder hacer la conversión de cuánto hoy día valdrían 100,000 pesos de 1921. Pero desafortunadamente no hay una tasa fija o no hay una conversión fija como para que yo pudiera haber encontrado una cantidad siquiera aproximada a lo que hoy día podrían valer esos 100,000 pesos de 1921. Pero fíjense, esos 100,000 pesos de esa época hoy día se podrían considerar como una fortuna considerable, con lo suficiente o lo necesario para comprar, fíjense, propiedades muy grandes, negocios o una gran cantidad de bienes raíces o servicios. Así que imagínense, con esos 100,000 pesos de esa época, y más porque estaban en oro y plata, que era más seguro que no se devaluara la moneda, entonces era una gran cantidad. No hay una cantidad exacta, pero yo considero que hoy día probablemente es como si fueran unos 7, 10 millones de dólares hoy día, o si no es que un poco más. Así que la verdad fue un gran botín ese robo a los ferrocarriles en 1921. Pero Quintana, Valente Quintana, bueno, pues pudo investigar y dar con los ladrones. Fue gracias a ello que ascendió a la jefatura de las comisiones de seguridad de la Inspección General de Policías del entonces Distrito Federal. Los casos resueltos por Quintana por lo regular eran retomados por la prensa local. Ya era muy conocido, bueno, llamaba mucho la atención los casos que resolvía este Sherlock Holmes mexicano, la cual la prensa fomentó a que se generara una figura mítica en torno a la persona de Valente debido a su capacidad de deducción, al grado de bautizarlo como el Sherlock Holmes mexicano. Valente Quintana fue reconocido por William Randolph Hearst, el magnate estadounidense que inspiró El Ciudadano Kane. Bueno, aquí les hago un paréntesis. Probablemente ustedes no conozcan una película que se llama El Ciudadano Kane. Esta película es de los años 20, de 1920 por allá de Estados Unidos. Y es un ciudadano que, bueno, que tiene mucho dinero, que es millonario y que tiene poder. Entonces, este señor William Randolph Hearst, él es el que inspiró la película del Ciudadano Kane. Pero fíjense, ahí lo dejamos, ahorita van a comprender mejor esto que les digo. Sus métodos para resolver crímenes del Sherlock Holmes mexicano y detener a delincuentes eran típicos. Ejemplo de ello es cuando en una ocasión estacionó un lujoso vehículo en las calles de la capital de México a modo de carnada. La idea era llamar la atención de los delincuentes que se dedicaban al robo de automóviles. Para ello, colocó pintura en las llantas del carro para que así dejara una marca en el pavimento cuando fuera sustraído. De esa manera fue como siguió las huellas y detuvo a los responsables. Así que esta era una forma muy controversial, o digamos muy inteligente, muy perspicaz, algo muy astuto
para poder encontrar a los delincuentes. Claro está que los delincuentes jamás se dieron cuenta de esto y dejaron las huellas para ir al escondite, y así la policía junto con este Sherlock Holmes mexicano encontrar en dónde llevaron el auto y dónde estaban estos maleantes. Fíjense, los logros de Quintana no solo eran reconocidos en México, sino también en Estados Unidos. Reportes de la prensa de esa época indican que un día recibió 87 periódicos por parte de William Randolph Hearst, este personaje que les digo de Estados Unidos, este magnate de Estados Unidos, considerado como uno de los fundadores de la prensa amarilla o prensa sensacionalista, que llegó a poseer un gran número de empresas que albergaban o contenían a 28 periódicos diferentes allá en Estados Unidos. Hagan de cuenta que acá en México era como el TV Notas o el TV y Novelas, ese tipo de revista sensacionalista, amarillista, chismosa, que agranda un hecho así pequeño y que no corrobora nada, ¿no? Pero en ese tiempo no era que no corroboraran lo que había hecho Valente Quintana, sino que resolvió un caso muy importante de una ciudadana estadounidense, y es por eso que este señor magnate de Estados Unidos le manda a los periódicos haciéndole ver y diciéndole a Quintana: mira, ya ves lo importante y lo trascendente que eres acá en Estados Unidos, que saliste en todos los periódicos, ¿no? Eres noticia en todos los periódicos por haber resuelto este caso de esta ciudadana de los Estados Unidos. Y fíjense, además de su formación como periodista, Hearst, este señor, se hizo acreedor a una millonaria fortuna, lo cual se veía reflejada en su misión de California. Tenía mucho poder y es por eso, mucho dinero, y es por eso que tenía el poder de tener a todos, de ser el empresario de todos estos periódicos. Y fíjense, los periódicos que Hearst le envió a Quintana eran una clase de homenaje dedicado al detective mexicano debido al éxito que tuvo con el caso de Clara Phillips, apodada la Tigresa del Martillo. Esta mujer estadounidense era conocida por haber matado a la amante de su esposo, una trabajadora bancaria, a martillazos. Luego de cometer el crimen, esta señora huyó a México, por lo que las autoridades del país de los Estados Unidos le pidieron ayuda a Valente Quintana para poder encontrar a esta ciudadana estadounidense, Clara Phillips, que había cometido este asesinato. Al saber que el tamaulipeco le seguía los pasos, Clara se trasladó a Guatemala y posteriormente a Honduras, donde finalmente fue detenida por Quintana. Esto generó que se hiciera más popular la imagen del policía, del gran policía mexicano, en la prensa nacional e internacional. Valente Quintana también tuvo episodios que no le favorecieron tanto. Si bien ya había resuelto varios casos, como el de los ladrones del ferrocarril, como el de Clara Phillips, esta ciudadana estadounidense, la asesina del martillo, bueno, también tenía cosas que no estaban muy claras, que lo acusaban de ciertas cosas, pero que jamás se le comprobaron. Y fíjense, una de estas fue la siguiente. Valente Quintana fue ingresado a la cárcel de Belém en 2 ocasiones. Bueno, la cárcel de Belém es una cárcel que estaba en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Pero fíjense, la cárcel de Belém fue una prisión emblemática en la Ciudad de México que operó de 1863 a 1933, conocida por sus condiciones deplorables, hacinamiento y maltrato que se le daba a los internos. Albergó tanto a criminales como a presos políticos y se ubicaba en la zona que actualmente es Arcos de Belém, y en ese tiempo también se llamaba Arcos de Belém la calle y Niños Héroes, y fue reemplazada por la penitenciaría de Lecumberri, y tras su demolición se construyó en su lugar el Centro Escolar Revolución. Pero bueno, fue ingresado a la cárcel de Belém
pero así se le conocía a la cárcel de Belén porque estaba ahí en la calle de Arcos de Belén, pero estaba en la Ciudad de México. Luego de una serie de reconocimientos, en marzo de 1925, la vida de Quintana dio un giro inesperado. Fue ingresado a la cárcel de Belén por una denuncia de Víctor Castillo, alias el Rajapescuezos, quien lo acusó de supuestamente matar a Teodoro Camarena, jefe de una pandilla de criminales que había sido desmantelada por el Tamaulipeco en 1921. La prensa fue la que retomó estos hechos y se dio cuenta de su aprehensión, y claramente pues lo publicaron y todo el mundo sabía que el Sherlock Holmes mexicano estaba en la cárcel. Al cabo de una semana, Quintana recuperó su libertad ante la falta de pruebas, pero 6 días después fue ingresado nuevamente a la cárcel por presuntamente traficar sombreros desde Panamá. Una vez más salió libre de cargos. Claro estaba que estas acusaciones eran en parte una jugarreta de sus adversarios y parte de la delincuencia, ya que al ser muy buen investigador, lo querían fuera de servicio y solo podrían hacerlo si estaba en la cárcel acusado de algún delito. No obstante, aunque no se le comprobó nada, parte de su reputación se vio afectada por su estancia tras las rejas. Para esa época, Valente había dejado su cargo en la inspección de policía y se dedicaba a fabricar refrescos de apio. Así que, bueno, le pasó factura esas acusaciones que hicieron en su contra, y claramente la gente ya empezaba a dudar si realmente era el superpolicía, el gran investigador, porque dicen, bueno, si es el gran investigador, el gran detective, ¿por qué está en la cárcel, no? Al final nunca hubo pruebas para poder condenarlo, para que se le pudiera acusar de algo, pero ya la reputación estaba ahí medio manchada, y sabemos que acá en México, híjole, sin tener pruebas ya se le acusa a la gente, ¿no? Pero bueno, fíjense, el general Álvaro Obregón fue asesinado el 17 de julio de 1928. Este señor, que ya había sido presidente de México, fue atacado en el restaurante La Bombilla, ubicado en la capital. Luego de haber dirigido el país entre 1920 y 1924, contendió nuevamente por la presidencia en los comicios de 1928. Fue entonces cuando un hombre identificado como José de León Toral acabó con su vida. El impacto que ocasionó el asesinato de Obregón llevó a que solicitaran la ayuda de Valente Quintana para investigar el magnicidio, y en su momento los únicos datos que el detective sabía del asesino eran sus iniciales, que era JLT. Como parte de las indagatorias, Valente ingresó a la cárcel de Belén disfrazado como un recluso más, y dentro de la cárcel accedió a la celda en donde estaba Toral. Bajo una falsa identidad, logró sacarle información al detenido y supo que se trataba José de León, aunque en un principio se le identificó como Juan. Además, tuvo conocimiento que Concepción de Yata, mejor conocida como la Madre Conchita, había sido la autora intelectual del crimen. Esta mujer fue la autora intelectual del asesinato en contra de Álvaro Obregón, pero bueno, ahí spoiler, les digo qué pasó con la Madre Conchita. Fue acusada por el asesinato, por ser la autora intelectual, y en su momento fue condenada a 20 años de prisión. Así que así Valente Quintana le sacó la información ahí al autor material, y fue como dieron con la autora intelectual. Luego de investigar el magnicidio de Obregón, Quintana se desempeñó como inspector general de la Policía del Distrito Federal, cargo que le encomendó el entonces presidente Emilio Portes Gil. Posteriormente se hizo cargo del Bufete Nacional de Investigaciones, que fundó en 1926. Aunque había estado en la cárcel, ya lo habían llamado otra vez para hacer estas investigaciones, y de nueva cuenta ya seguía ejerciendo su carrera como detective, como policía. Así que esa etapa en la cárcel había quedado atrás. Al fin y al cabo nunca hubo pruebas en contra de él,
pero siempre hubo rumores al respecto de esas acusaciones que él en su momento tuvo. En una entrevista que publicó la prensa de esa época, en 1925 se supo que Quintana criticaba las películas policíacas que se filmaban tanto en México como Estados Unidos, ya que consideraba que eran como un aprendizaje para los delincuentes. Esas películas policíacas, lo hemos visto a lo largo de los años, son películas policíacas, pero siempre, digamos, la trama es que hay un delito, hay un robo, hay algo, hay un delito, que ese es el hecho que investiga o que persigue la policía en la película. Y Valente Quintana decía que eso no era bueno porque se daba como que pie a mostrar o a enseñar a ciertos delincuentes a cómo se podrían hacer las cosas. Digamos que en esta época, en este 2025, es como lo que hace un tiempo, al menos acá en México, se criticaba de las series de narcos, de narcotraficantes, ¿no? Que se decía, es que hay tantas series de narcos que, bueno, ya varios jovencitos, varios adolescentes, ya ven como idealizan ese tipo de actitudes delictivas, ¿no? Y digo, bueno, es un poquito aventurado decirlo, pero sí claramente, mientras más contenido de ese tipo se tenga, bueno, pues se puede llegar a creer que eso es como lo representan las series, ¿no? Es un tanto diferente, no es tan así, pero digamos eso es lo que decía Valente Quintana, que no era bueno, a él no le gustaba que se hicieran ese tipo de filmaciones porque en lugar, más que entretener, podrían como que predisponer o enseñar a ciertas personas a saber cómo delinquir. Pero fíjense, pese a ello y de manera irónica, la vida de Valente Quintana, el Sherlock Holmes mexicano, inspiró guiones para 2 largometrajes. El cineasta Zacarías Gómez Urquiza dirigió 2 películas en 1953 llamadas El mensaje de la muerte y El misterio del carro express, las cuales estaban basadas en la trayectoria y las investigaciones realizadas por Quintana. Y bueno, se decía que tenía alianza con delincuentes, que estaba en contubernio con ciertos malhechores, pero fíjense, esto es lo que decía la prensa en su momento, que Quintana presuntamente mantenía nexos con traficantes de drogas de la capital, a quienes brindaba protección, según el testimonio de algunos colaboradores que había ahí, ¿verdad? Dentro de la policía, que ahí parecía que eso era algo que probablemente sucedió, pero nunca hubo pruebas al respecto. Tras arrestar a un ladrón estadounidense armado que estaba huyendo de la justicia de su país, resulta que él decía que Quintana quizá también había tenido algunas malas amistades, y estas son las que le ayudaban a traficar cosas de Panamá. Como ustedes escucharon anteriormente, bueno, se le acusaba, nunca hubo pruebas, insisto, pero se le acusaba que traficaba sombreros de Panamá. Así que bueno, esta es otra versión que hubo, pero jamás se mostraron pruebas o hubo indicios que realmente pudiera ser culpable en su momento, ¿verdad? Se presume que Quintana tenía una buena relación con los periódicos mexicanos, con la prensa mexicana, los cuales no solían publicar notas negativas sobre el tamaulipeco, pese a los señalamientos que había en su contra y los rumores que había de este contubernio con ciertos delincuentes y con ciertos personajes del extranjero para poder hacer contrabando de ciertas cosas desde Panamá a México, ¿verdad? Durante meses, Quintana logró zafarse del incesante rocío de acusaciones, pues según algunos colaboradores decían que este Sherlock Holmes mexicano sobornaba a los principales periódicos del país, quienes no publicaban nada en su contra. Se detalla lo que dijeron algunas personas. Sin nexos comprobados con los traficantes, la muerte le llegó a Quintana en 1969
y a más de 5 décadas de su deceso en estos tiempos, es recordado como uno de los detectives más destacados de México. Cabe resaltar que siempre hubo rumores, siempre algunos sectores delincuenciales querían que saliera de servicio, que no fuera más, que no estuviera investigando más, porque era muy hábil para investigar, era muy astuto, era muy perspicaz. Como les decía en su momento, él se disfrazaba a veces de vagabundo, a veces de cualquier otra cosa, para andar ahí en los mundillos en donde claramente un vagabundo puede escuchar cualquier cosa, y dicen que se disfrazaba de muchísimas cosas para poder pasar desapercibido y así poder ir atando cabos e investigar y saber por dónde ir, por dónde investigar o a quién espiar o a quién seguir para poder dar con los verdaderos culpables, como le pasó a él en Estados Unidos cuando era adolescente. Lo señalaron como culpable, investigó y le hizo ver al que lo señalaba que no era cierto, ¿verdad? Así que eso le gustaba a él, le encantaba encontrar la verdad, tan es así que se le apodó el Sherlock Holmes mexicano. Y fíjense, algunos de sus logros más notables fue que creó la primera compañía de la policía femenil en México. Lo otro, que fue reconocido por el magnate estadounidense William Randolph, a quien inspiró el Ciudadano Kane. William Randolph fue quien inspiró al Ciudadano Kane, y este señor reconoció a Valente Quintana, dijo que era un gran investigador. Y bueno, también fue una figura icónica en la Procuración de Justicia en México, y por eso se ganó este apodo. Por la prensa mexicana y la prensa estadounidense, los dos lo apodaban el Sherlock Holmes mexicano. Pero fíjense, como conclusión, así como hay delincuentes muy malos y otros torpes, hay policías, detectives e investigadores que aman poder resolver y proteger a las personas. Este Sherlock Holmes mexicano, al igual que todo el mundo, era un humano, con cosas buenas y malas. Pero su trabajo en contra de la delincuencia fue tan notorio que por ello se ganó el mote de superpolicía o Sherlock mexicano. Un personaje que será recordado por ser más inteligente que muchos maleantes que trataron de quitarlo del camino. Así que esta fue la historia de el Sherlock Holmes mexicano. Así que deseo les haya gustado, deseo les haya sido muy interesante y entretenida esta historia, que yo cuando escuché el mote de Sherlock Holmes mexicano dije, bueno, ¿de qué están hablando? ¿De un personaje de ficción o de una persona de la vida real, una persona que es de carne y hueso? Me di cuenta que era real, me di cuenta que, bueno, ya fue que vivió en el siglo XX de la historia de México, y me encantó saber más al respecto de este superpolicía. Y bueno, dando un agradecimiento con este tema, felicidades a todos los policías, a todos los detectives, todos los investigadores que hacen mucho, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, que hay algunos muy buenos, hay algunos que sí protegen y sí sirven a la sociedad, y a todos ellos una felicitación, un agradecimiento, porque con ese trabajo que ellos y ellas realizan, parte de la sociedad está más protegida. Así que felicidades y un reconocimiento a toda esa gente que se dedica a este sector de atrapar a esas o hacer esas investigaciones. Así que bueno, pues les agradezco que se hayan quedado hasta el final del capítulo. De verdad que me ayudarían mucho si se suscriben, si me dejan un like y si me dejan un comentario. Es la forma en que ustedes me apoyan aquí en este proyecto de Detective Misterio, que con mucho cariño hago aquí en este canal, en nuestro canal, para que siga creciendo el proyecto de Detective Misterio. Recuerden ahí ver la página de internet, las redes sociales, para que siga creciendo y me puedan apoyar con su like. Así que yo les agradezco, y recuerden algo, que a veces la realidad puede superar fácilmente a la ficción. Y bueno, les dejo este video también para que lo puedan disfrutar y me puedan dejar ahí también su like.
Yo les mando un saludo misterioso y nos vemos en el próximo capítulo.